Proverbios capítulo 24, versículo 16. Nunca es tarde. Y dice la palabra del Señor, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La verdad es que quiero compartir esta palabra porque en estos días creo que se hace necesario decirle a la gente y decirle a nuestros propios hermanos que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que nunca es tarde para empezar, que nunca es tarde para iniciar un nuevo proyecto, que nunca es tarde para volver a establecer relaciones, porque a veces en la vida vivimos fracasos, frustraciones, vivimos días difíciles y bueno, y en el caso del cristiano, a veces en la vida nos toca muchas veces caernos y a veces tendemos a desanimarnos, a flaquear en medio a lo mejor de una caída, en medio de un tiempo de tentación, de un tiempo de desenfoque. Pero hoy justamente el Espíritu Santo me hablaba acerca de que tengo que decirles a ustedes, a todos los que me escuchan, que el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, es un Dios glorioso, es un Dios esplendoroso. La misericordia de Dios, dice la palabra, que es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le aman. O sea, dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuando yo hace años atrás entendí esto, aprendí esto, quiere decir que cada mañana es una nueva posibilidad. Cada mañana Dios nos da una nueva oportunidad. Cada mañana Dios te da esa capacidad de volver a mejorar. Si algo hiciste mal ayer, Dios hoy ya en la mañana te dio una nueva oportunidad. No dejar de pensar en que Dios no nos quiera ya dar más oportunidades, creo que nos podríamos tender a equivocar. Dios siempre nos va a dar oportunidades en la vida cristiana. Y yo creo que estos días difíciles que ha vivido el mundo, yo creo que ha sido un tiempo donde muchos de nosotros hemos tenido que reflexionar, y yo creo que muchos también se han dado cuenta que se alejaron, que abandonaron, que perdieron la fuerza, el vigor, el amor por Dios, y nos hemos dado cuenta que realmente le necesitamos. Yo no sé cuántos de los que me escuchan a esta hora de la noche me dicen: pastor, yo reconozco que necesito más que nunca del Señor. Ahora, ¿qué significa caer? La palabra caer significa moverse de arriba abajo por la acción propia del cuerpo. Tiene que ver con una caída. Implica colgarse, prenderse, inclinarse. Dice perder el equilibrio hasta dar en tierra. Descender a un nivel, de un nivel a otro nivel, de un nivel mayor a otro nivel menor. Ya desprenderse o separarse de algo en lo que estaba firme o sujeto. Venir al suelo dando un golpe firme en el suelo, descolgarse, desconsolarse, afligirse. Y la verdad es que hoy me levanté con esta sensación, con esa sensación de decirle a las personas, de decirle a los hijos de Dios que Dios siempre va a querer levantarte, pero también tienes que tú saber que Dios está dispuesto a ayudarte. Ahora, ¿por qué el hombre cae? Porque el hombre se desenfoca, porque el hombre se distrae, porque de alguna manera nos dejamos engañar, nos dejamos tentar. De alguna manera hay otras cosas que a veces tienden a sacarnos de la vida en que estamos. Y bueno, nos dejamos influenciar muchas veces por el medio. Y eso va haciendo que nuestra vida espiritual decaiga. Va haciendo que nosotros decaigamos, que nosotros caigamos a tierra, caigamos feo. Nunca la caída, hermanos, es fácil. De hecho, toda caída es dolorosa. Toda caída afecta el cuerpo. Si hablamos en el ámbito natural, cualquier caída que el hombre tenga le va a afectar, le va a doler. Por eso tampoco a veces hay que pensar de manera legalista que el que cae no siente nada, no. La verdad es que hace tiempo atrás hubo una palabra muy importante a mi vida y la escuché de Dante Gebel. Era que él hablaba que una de las estrategias del enemigo es
sacarte de la relación con Dios, sacarte de la comunión con Dios. Y bueno, nosotros sabemos que el enemigo busca muchas cosas. Por eso la palabra dice que el diablo usa artimañas, ¿cierto? Trampas. Él de alguna manera busca la forma de sacarnos del propósito, de sacarnos de eso que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso Él te tienta, por eso Él te distrae, por eso Él te hace caer. Ahora, y cuando te hace caer, obviamente a uno le duele el haber ofendido a Dios, el haber caído. Y por eso a veces la trampa del enemigo es hacernos pensar que Dios no nos va a perdonar, o que Dios no nos va a dar una nueva oportunidad, o que Dios no te va a permitir alcanzar su perdón, su favor, su gracia. La verdad es que cualquiera de nosotros que pensemos así de Dios, estamos equivocados, porque Dios sí es justo, pero también, así como Él es justo, también Dios es misericordioso. Por eso la verdad es que tú y yo tenemos que entender que la caída, de alguna manera, algo nos tiene que llevar a reflexionar. Algunos caen por su falta de madurez. Yo recuerdo que cuando era un joven cristiano de 16, 17 años, me caí, y no una, varias veces. Y yo no tenía la fuerza, no tenía la voluntad, no tenía el vigor, y muchas veces yo creo con actitudes mías ofendí a Dios. Pero al pasar los años yo pensé que en algún momento que nunca iba a dejar de experimentar el fracaso de la tentación o de la caída. Pero la verdad es que al pasar los años, cuando ya tenía 25 años, me di cuenta en el Señor, porque nunca, eso quiero decirle a todos los que me escuchan, nunca me fui de la iglesia, nunca me separé del Señor, siempre permanecí caído, en disciplina, diríamos, a veces en proceso de restauración en la parte ministerial. Pero cuando ya pasaron años, me di cuenta que muchas de mis caídas eran producto de mi inmadurez, de mi falta de relación con Dios también. Era producto de las influencias, era producto de amistades incorrectas, era producto de muchas cosas, porque a veces uno puede ir a la caída por la influencia de otros, pero a veces también tú te dejas tentar y tú te distraes y tú te desconcentras. La verdad es que en lo que es la caída, hermanos, en el ámbito cristiano estoy hablando, tiene que ver con eso, con las distracciones, tiene que ver con el desenfoque, tiene que ver con tentaciones, tiene que ver con los engaños, porque a veces nos dejamos engañar por el enemigo. Nos dejamos engañar, inclusive por amigos. Y bueno, yo puedo hablar de eso con mucha autoridad, porque muchas veces cuando me convertí, quizás seguí teniendo relaciones con ciertos tipos de amigos, diríamos, del mundo. Pero yo, como no tenía la fuerza suficiente, no tenía la voluntad suficiente, volví a caer una vez y otra vez con ellos. Y después que caía, ellos se reían de mí. Ellos me veían yendo a la iglesia y yo pasaba por la esquina donde estaban ellos. Y ellos sabían que yo venía de la iglesia. Ellos se reían de mí, se burlaban. Y ¿sabe lo que entendí? Que el diablo te hace caer, el diablo te tienta, pero ¿sabe qué? No solo eso, sino que después se ríe en tu propia cara. Y la verdad es que yo, la sensación era como que él me decía: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está el Dios que hablas? ¿Dónde está? No te puedes sostener. Y la verdad es que Dios no era el problema era yo. Por eso cuando nosotros hablamos de caída, hermanos, la caída de alguna manera nos va a enseñar a tener humildad. Mire, y hablando de esto, quizás, yo soy futbolero y veo fútbol, y estos días escuchaba a Vidal, que hablaba acerca de que ellos eran el mejor equipo del mundo, que tenían al mejor jugador del mundo, y que claro, el Bayern Múnich era el Bayern Múnich. Pero mire, la soberbia del hombre, la arrogancia de Vidal, lamentablemente, lo llevó a experimentar una humillación terrible, y a tal punto que en la prensa estos días le dieron muy duro a Vidal. O sea, de eso estoy hablando, que a veces, hermanos, podemos estar arriba,
Y a veces también podemos ser soberbios y la misma soberbia, el orgullo, el no querer reconocer a veces, el mirar situaciones como en menos, nos puede llevar a la caída. La verdad es que, mire, estamos hablando de cosas tan sencillas. Por eso la caída, de alguna manera, a cualquier soberbio le va a enseñar que tiene que aprender humildad. Por eso la palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Yo no sé cuántos dicen aleluya a eso. La verdad es que la caída te va a llevar a cambiar de posición. O sea, porque cuánta gente, hermanos, que tenía puesto, por eso hablamos de un nivel a otro nivel. Cuando uno cae es porque cae de un nivel a otro nivel. La verdad, cuántos también no le ha tocado vivir esa experiencia. Y a veces cuesta ser resilientes o volver a levantarse, porque a veces, y también he escuchado como hombre de Dios, como pastor, a mucha gente que ha tenido muy buenos empleos, pero en algún momento ese buen empleo se acabó, ese buen empleo ya no fue más. Y hay personas que no saben después volver a empezar. Y la verdad es que siempre mi concepto ha sido: vuelve a empezar. Porque de donde mismo te caíste, Dios te puede llevar allá mismo. Pero a lo mejor desde abajo volver a empezar. A veces a la gente le cuesta eso, pero la verdad es que a veces Dios nos quiere dar lecciones de vida. Y la verdad es que sí lo te quiero decir, Dios te puedes caer, a lo mejor puedes perder una posición, pero si tienes la capacidad, si tienes la humildad, la capacidad de ser humilde y de volver otra vez de abajo, la verdad es que yo te quiero profetizar que Dios te puede llevar mucho más arriba de lo que estuviste en algún momento, porque esa es la verdad, que Dios a lo mejor en la vida cristiana, a veces esa caída tiene un plano. A veces Dios quiere enseñarte algo. Dios a lo mejor después de esa caída quiere llevarte a un nivel glorioso y maravilloso. De hecho, la caída de alguna manera en el ámbito cristiano nos va a llevar a una mayor madurez, nos va a llevar a estar atentos a situaciones. Me gusta lo que dice Pablo, cuando el apóstol Pablo dice: yo no desconozco las maquinaciones de Satanás. Y sabe que cuando uno ya en la vida ha vivido cosas y uno entiende cómo opera el enemigo para llevarte a la caída, para sacarte de un plan. Yo me imagino que de eso era lo que Pablo decía. Que él no desconocía las maquinaciones, él entendía cómo trabajaba el enemigo. Y la verdad es que eso lo puede decir alguien que ha pasado por procesos de caída. De hecho, a veces la caída es necesaria para el crecimiento. La caída a veces es necesaria para crecer, para madurar. Por eso la caída refleja un cambio de posición. También nos va a llevar a un cambio de actitud, nos va a llevar de un lugar a otro, al final de algo. De hecho, la caída te puede llevar a vivir una metamorfosis. Bueno, la palabra metamorfosis justamente significa un cambio. A lo mejor la caída te puede llevar a un nuevo inicio, a un nuevo comienzo. La caída te puede llevar a otra cosa mayor. O a la caída te puede llevar para que puedas nacer algo nuevo. De hecho, Jesús lo dice en su palabra, que a veces es necesario caer a la tierra y morir. Y cuando caímos, a lo mejor allí es necesario morir para que después de esa muerte nazca un fruto, y un fruto glorioso, un fruto maravilloso. Si la semilla cae a tierra, dijo Jesús, si muere, esta va a llevar mucho fruto. Juan 12:24. La verdad, la caída refleja un cambio de posición, un cambio de actitud, un cambio de espacio, el final de algo y el comienzo de otro.